Imagínate vivir en un barrio pacífico, donde los vecinos se saludan por la mañana, los niños juegan en el parque y las puertas de las casas rara vez se cierran con llave. Un lugar donde nunca ha ocurrido nada fuera de lo común, hasta que un día, todo cambia. Al principio, fueron solo rumores. Mascotas que desaparecían sin dejar rastro, gatos que no volvían a casa, perros encontrados en callejones con heridas extrañas. Pero cuando los niños comenzaron a contar historias sobre un juego misterioso y prohibido, la comunidad empezó a sentirse inquieta. El miedo se instaló en cada hogar. Padres que ya no dejaban que sus hijos jugaran en la calle. Miradas de desconfianza entre vecinos. Se susurraban teorías en la escuela, en la tienda de la esquina, en las reuniones del barrio. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Las respuestas llegaron una tarde de junio, cuando la policía hizo un descubrimiento escalofriante en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Un pequeño cuarto sin ventanas, repleto de juguetes infantiles mezclados con herramientas afiladas. En el suelo, manchas que, tras ser analizadas, resultaron ser sangre. En la pared, un plano del barrio, con cruces rojas marcando distintas casas. Las sospechas se multiplicaron. Todos buscaban un rostro, una sombra en la noche, un desconocido rondando el vecindario. Pero lo más perturbador de todo, era que el responsable no era un adulto. Era solo un niño. Las luces de las linternas iluminaban la pequeña habitación oculta en el sótano de la casa abandonada. No tenía ventanas, solo paredes frías y un suelo de cemento cubierto con una alfombra vieja y sucia. A primera vista, parecía un refugio infantil, con muñecos de trapo y coches de juguete esparcidos por el suelo. Pero al mirar más de cerca, los policías sintieron un escalofrío recorriéndoles la espalda. Sobre una mesa de madera, había cuchillos de distintos tamaños, tijeras quirúrgicas y pinzas de metal. Algunos de ellos aún tenían rastros de sangre seca. En una esquina de la habitación, colgadas en la pared como si fueran trofeos, se encontraron pequeñas bolsas de plástico selladas. Dentro de ellas, órganos en perfecto estado de conservación. Corazones diminutos, fragmentos de piel, pequeños pulmones. Pero lo más inquietante estaba en la pared opuesta. Un enorme mapa del barrio, dibujado a mano con una precisión casi obsesiva. Cada calle detallada, cada casa marcada con una letra y un número. Algunas viviendas tenían una cruz roja sobre ellas, pero no parecía haber ningún patrón evidente. ¿Qué significaban esas marcas? ¿Por qué esas casas en particular? La policía intensificó la búsqueda. Revisaron huellas, analizaron la sangre encontrada en la habitación. Pero no había rastros del culpable. Ninguna pista. Todo parecía calculado con frialdad, con una precisión que no se esperaba de un simple niño. Pero entonces, ocurrió algo que sacudió a toda la comunidad. El 20 de junio, Sofía Wagner, de solo 5 años, fue encontrada inconsciente en el jardín de su casa. Su madre la llamó repetidas veces para que entrara a cenar, pero la niña no respondía. Cuando salió a buscarla, la vio tendida en el césped, con el rostro pálido y la respiración débil. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla, pero Sofía pasó más de un día en coma. Cuando despertó, su mirada estaba perdida y asustada. No hablaba, no respondía a las preguntas. Se acurrucaba en su cama y se negaba a salir de su habitación. Pasaron varios días antes de que, con la ayuda de un psicólogo infantil, lograra contar lo que recordaba. Había estado jugando en el jardín cuando un niño se acercó. No le parecía extraño, era alguien de la escuela, alguien conocido. Él le habló con voz calmada, le propuso hacer un experimento divertido. Le ofreció un jugo mágico y le prometió que la haría sentir diferente. Sofía bebió. Poco después, comenzó a sentirse mareada. Sus párpados se hicieron pesados, su visión se volvió borrosa. Lo último que vio antes de desmayarse fue al niño sacando herramientas extrañas de su mochila.
Y una frase, dicha en un tono casi hipnótico, que aún resonaba en su cabeza. Quiero ver cómo duermes. El vecindario estalló en pánico. Nadie entendía cómo alguien tan joven podía haber planeado algo así. ¿Quién era este niño? ¿Y cómo era posible que un niño de 9 años pudiera hacer algo así? El miedo se convirtió en el nuevo inquilino del barrio. Las calles, antes llenas de risas y juegos infantiles, ahora estaban en silencio al caer la tarde. Las persianas se cerraban temprano, las puertas se aseguraban con cerrojos adicionales y los parques quedaron desiertos. Los padres, desesperados, exigieron respuestas. Las reuniones del vecindario se volvieron tensas, llenas de murmullos y miradas de desconfianza. ¿Quién era el responsable? ¿Cómo podían proteger a sus hijos de una amenaza invisible? El Consejo del Distrito tomó medidas drásticas. Se impuso un toque de queda para todos los menores de 14 años. A partir de las 6 de la tarde, ningún niño podía estar fuera de casa sin la supervisión de un adulto. Se instalaron cámaras de vigilancia en las calles principales y la policía patrullaba constantemente la zona. Pero el miedo persistía. No había un rostro al que culpar, una figura sospechosa a la que señalar. Solo incertidumbre. Mientras tanto, en la casa número 15 de la calle Linden, la familia Schwartz continuaba con su vida aparentemente normal. Desde el exterior, eran la imagen de la perfección. Marcus Schwartz, el padre, era un ingeniero respetado en una empresa automotriz. Helga Schwartz, la madre, enseñaba literatura en el instituto y era conocida por su amabilidad y dedicación. Su hija menor, Hannah, de 4 años, asistía al jardín de infancia y solía jugar en el columpio del patio trasero. Pero el miembro más destacado de la familia era Lucas, de 9 años. Lucas no era un niño común. Era brillante, meticuloso y con una inteligencia muy por encima del promedio. Tocaba el violín con una precisión sorprendente para su edad, resolvía problemas matemáticos complejos sin esfuerzo y tenía un vocabulario tan extenso que dejaba perplejos a los adultos. Los vecinos lo describían como un niño educado y servicial. Siempre saludaba a los adultos con una sonrisa cortés, ayudaba a cargar las bolsas del supermercado y participaba en las actividades comunitarias. Pero también había algo más. Algo que muchos no supieron ver a tiempo. Herta Müller, una vecina, recordaba un momento en particular. Un día, me ayudó a llevar las compras a casa. Mientras caminábamos, empezó a explicarme cómo ciertos tipos de plástico tardaban más en descomponerse y cómo el proceso de putrefacción afectaba a los organismos vivos. Hablaba con una frialdad, con una precisión. Era solo un niño, pero sus palabras no sonaban como las de un niño. Nadie sospechaba de Lucas. Para todos, era simplemente un niño prodigio. Hasta que el 27 de junio, un pequeño descuido cambió todo. A simple vista, Lucas Schwartz era el niño ideal. Sus calificaciones eran impecables, sus modales intachables y su disciplina admirable. Sus padres lo mostraban con orgullo en reuniones y eventos escolares, destacando su talento para la música y su brillantez académica. Pero había algo en el que resultaba inusual. Los vecinos lo describían como extremadamente serio para su edad. No era un niño que corría, gritaba o jugaba como los demás. Se expresaba con una calma inquietante, como si cada palabra estuviera calculada. Herta Müller, la misma vecina que lo había escuchado hablar sobre plásticos y putrefacción, recordó otro detalle que, en su momento, le pareció curioso, pero que con el tiempo se tornó perturbador. Una tarde, mientras regaba las plantas, lo vi sentado en el borde de la acera, observando fijamente a una hormiga que arrastraba un insecto muerto. Me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo. Me miró con esa expresión neutral y me dijo, «Estoy viendo cuánto tarda en descomponerse». Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. No fue la única que notó algo extraño. El señor Becker, dueño de la tienda del barrio,
Contó que Lucas solía comprar cuchillas de afeitar con frecuencia. Siempre decía que las necesitaba para proyectos de la escuela. Un día, me pidió que le vendiera pinzas y bisturís. Le dije que eso no era para niños, y solo me miró con esos ojos fríos y dijo, no soy un niño cualquiera. Incluso en la escuela, algunos maestros lo notaban diferente. La profesora de ciencias, la señora Fuchs, recordó un episodio en particular. En una clase sobre anatomía, los niños debían dibujar el sistema circulatorio humano. Mientras los demás hacían dibujos simples con venas y arterias básicas, Lucas presentó un esquema detallado, con cada órgano colocado de manera precisa y una descripción exacta de sus funciones. Le pregunté de dónde había aprendido todo eso, y me respondió, solo observando, punto. Para sus compañeros de clase, Lucas no era aterrador, pero tampoco encajaba del todo. No era el niño que hacía bromas ni el que participaba en juegos. Prefería estar solo, escribiendo en su cuaderno o resolviendo ejercicios más avanzados de los que correspondían a su nivel. Había una sensación en el aire, algo difícil de explicar. Un instinto que susurraba que detrás de esa apariencia impecable, había algo más. Algo que nadie imaginaba. Pero nadie sospechaba que detrás de su rostro serio y su comportamiento ejemplar, se escondía algo mucho más oscuro. El 27 de junio de 2019 comenzó como cualquier otro día en la escuela secundaria de Wallstad. Los alumnos acababan de terminar la clase de educación física. El vestuario estaba lleno de risas, conversaciones y el sonido de las mochilas cerrándose apresuradamente. Nadie prestaba atención al pequeño objeto que había quedado olvidado en uno de los bancos. Fue Timo Berger quien lo vio primero. Alguien se dejó su teléfono, dijo, levantándolo. Félix Koch se acercó. La pantalla estaba encendida. Sin código de bloqueo. Curiosos, los dos chicos miraron la pantalla. La galería de imágenes estaba abierta. Al principio, pensaron que eran fotos de algún proyecto escolar, tal vez una tarea de biología. Pero entonces deslizaron la pantalla hacia la siguiente imagen. Y luego otra. Y otra más. El silencio se apoderó del vestuario. ¿Qué es esto?, murmuró Timo con la voz temblorosa. Las fotos mostraban cuerpos de animales diseccionados con una precisión escalofriante. Cada órgano estaba cuidadosamente extraído y colocado en orden anatómico sobre una superficie blanca. Corazones diminutos, pulmones, intestinos. Todo dispuesto como si fuera parte de un estudio clínico. Pero no era un estudio. Los chicos siguieron deslizando las imágenes, con la respiración contenida. Había más. Decenas más. Fotos de gatos, perros pequeños, ardillas. Todos meticulosamente abiertos, sus órganos extraídos con herramientas quirúrgicas que aparecían a un lado de cada imagen. Bisturís, pinzas, guantes ensangrentados. Las manos que sostenían esas herramientas eran pequeñas. No había duda de que pertenecían a un niño. La última imagen los dejó sin aliento. Era una foto reciente, tomada hacía apenas unas horas. Mostraba un gato aún fresco, sus órganos perfectamente alineados sobre una mesa. Y junto a ellos, una nota escrita con pulcra caligrafía infantil. Práctica exitosa. El siguiente paso es probar en algo más grande. El teléfono cayó de las manos de Timo. Ambos se miraron con los ojos llenos de terror. No era un accidente. No era una simple curiosidad. Era algo metódico. Calculado. Y lo peor de todo, era real. El teléfono temblaba en las manos de Timo mientras corrían por los pasillos de la escuela. No había tiempo que perder. El director, al ver la expresión de los chicos, los llevó de inmediato a su oficina. Minutos después, la policía estaba en camino. Cuando los oficiales llegaron, requisaron el teléfono y revisaron las imágenes. El silencio en la sala de profesores era sepulcral. Cada imagen confirmaba lo impensable. El dueño del teléfono fue identificado en cuestión de minutos. Lucas Words. Un niño de 9 años.
Lucas fue llamado a la oficina del director. Caminó con paso tranquilo por el pasillo, sin mostrar rastro de preocupación. Al entrar, encontró a 2 policías esperándolo. Se sentó frente a ellos. Lucas, necesitamos hablar contigo sobre tu teléfono, dijo uno de los oficiales con voz calmada. Lucas inclinó la cabeza, como si estuviera procesando la situación. ¿Lo encontraron? ¡Qué bien! Creí que lo había perdido, respondió con tono neutro. Hemos visto lo que hay en él, continuó el policía. Por un segundo, solo un segundo, Lucas pareció analizar la situación. Su mirada recorrió la habitación y luego volvió a centrarse en los oficiales. Entonces ya lo saben, dijo sin un ápice de emoción en su voz. No preguntó qué habían visto. No intentó justificarse. No mostró miedo, ni sorpresa. Solo esa calma perturbadora. La policía solicitó un registro inmediato en la casa de la familia Swartz. Cuando los agentes entraron en la habitación de Lucas, encontraron más de lo que esperaban. Debajo de su cama, oculto en una caja de madera, había más fotos. No solo de animales, sino de anotaciones detalladas con observaciones escritas con precisión casi científica. Práctica con estructuras óseas, el corte debe ser más limpio. Observación, el tiempo de sangrado varía según el tamaño del espécimen. Junto a las notas, encontraron una pequeña libreta. En la última página, había una lista. Unos nombres estaban tachados. Otros, no. Sofía Wagner estaba en esa lista. Al lado de su nombre, una breve anotación. Sujeto en evaluación. Pruebas incompletas. Era la prueba definitiva. Lucas Swartz no era un niño común. Era un depredador en formación. Cuando lo sacaron de la escuela esposado, no lloró. No gritó. Solo miró a los oficiales y dijo con voz serena. No terminé lo que empecé. Después de ese día, la comunidad nunca volvió a ser la misma. La noticia del arresto de Lucas Swartz se esparció por el vecindario como un incendio compartía datos descontrolado. interesantes o mostraba Los periódicos lugares lo llamaron secretos el niño sin que alma, había preparado el con pequeño antelación. cirujano, el monstruo de Wallstatt. Elegía Pero en la calle Linden, en las casas marcadas en aquel escalofriante mapa, la gente hablaba en susurros. Miraban la casa número 15 con una mezcla de horror y confusión. Los Swartz desaparecieron de la comunidad en cuestión de días. La casa quedó vacía, con las cortinas cerradas y un cartel de "se vende" colgado en la verja. Nadie en el barrio volvió a ver a Marcus o Helga Swartz. Hannah, la pequeña de 4 años, fue llevada con parientes lejanos. Pero lo más perturbador era lo que la gente se preguntaba en privado. ¿Cómo era posible que nadie se diera cuenta? Lucas no era un niño marginal, ni alguien que llamara la atención de forma negativa. No tenía antecedentes de violencia. No había señales evidentes. Y, sin embargo, en la soledad de su habitación, en el silencio de sus pensamientos, algo creció dentro de él. ¿Fue su naturaleza o su entorno lo que lo llevó hasta ese punto? Algunos psicólogos afirmaron que casos así eran extremadamente raros, que un niño con esa frialdad y falta de empatía era un fenómeno poco común. Otros aseguraban que los signos siempre estuvieron ahí, solo que nadie supo interpretarlos a tiempo. El vecindario de Wallstatt nunca volvió a ser el mismo. Los padres miraban con más recelo a los niños con intereses extraños. Se organizaron charlas sobre la salud mental infantil, sobre los peligros de no prestar atención a los pequeños detalles. Pero en el fondo, todos sabían que nunca tendrían una respuesta definitiva. Lucas Swartz desapareció en el sistema judicial. Su historia quedó oculta tras expedientes sellados, lejos de la vista del público. Pero la pregunta quedó en el aire. ¿Se nace con esta oscuridad o se desarrolla con el tiempo? ¿Es posible que haya más casos como este sin descubrir? Y la pregunta más inquietante de todas, si nadie hubiera encontrado ese teléfono aquel día, ¿hasta dónde habría llegado? A veces, los monstruos no viven en la oscuridad, sino a plena luz del día, disfrazados de niños inocentes. ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.